El Abogado Responde, último programa de la temporada que debiéramos haber emitido el pasado jueves, siguiendo la tónica en el calendario de último jueves de cada mes. El Abogado Responde, pero por circunstancias extraordinarias lo tuvimos que posponer a esta edición, que sería el primer jueves del mes de julio, y donde ya también esta sección se tomará vacaciones hasta septiembre. Pero teníamos por delante un asunto especialmente trascendente por abordar, por tratar, que es el panorama económico de las empresas tras el estado de alarma, y es lo que hoy vamos a comentar con la presencia de Carlos Zarceño Tapiador. ¿Qué tal, abogado? Buenos días. Pues muy bien, buenos días. En el programa vamos a buscar orientar a las empresas y autónomos sobre cómo ha quedado la situación tras el estado de alarma sanitaria, tras estos momentos tan complicados que han sufrido y siguen sufriendo casi todas las actividades empresariales, pero que ahora toca con mucho esfuerzo hacer lo posible para retomar la tan cacareada normalidad. Hemos tenido parones, limitaciones de horarios, ERTES, y desde Cobo Serrano se ha estado siguiendo y se sigue muy pendiente de todas las novedades legislativas, informando a estos empresarios de qué posibilidades hay, opciones para plantear la continuidad de los negocios y, bueno, pues todo lo que concierne a ERTES, préstamos ICO y las nuevas ayudas tan esperadas que comenzarán a repartirse en Castilla-La Mancha. Si le parece, Carlos, en primer lugar le pregunto, ¿cómo ven desde su despacho la nueva normalidad en las empresas? ¿Cómo está ahora mismo el patio? Pues con optimismo. La verdad es que lo vemos de forma optimista. Es cierto que hay algunos sectores empresariales que lo han pasado francamente mal, que han tenido incluso que echar el cierre, sobre todo los vinculados al sector servicios. Pero lo que sí vemos es que la economía no se ha parado, incluso en muchos casos se ha reiniciado con más fuerza, y la verdad es que si hacemos balance tras este año y medio, los empresarios que no han tirado la toalla siguen haciendo grandísimos esfuerzos para salir adelante. Eso es elogiable, y por eso que menos que orientarles en la medida de lo posible, informarles de las diferentes posibilidades o alternativas en las que pueden apoyarse para ayudarles en la medida de lo posible para seguir saliendo adelante. Y necesitamos testimonios esperanzadores que generen optimismo, pero además, y viendo que entre las posibilidades, corrígeme si me equivoco, Carlos, seguimos teniendo ERTES, préstamos ICO, ¿qué otras opciones hay para poder ayudar y que se puedan acoger los empresarios que nos escuchen? Sí, efectivamente, están los ERTES, que además el pasado 18 de junio se volvieron a prorrogar hasta el 30 de septiembre. También están los préstamos ICO, que cuentan con el aval del Estado en porcentajes que van desde el 60 al 80%, pero también hay otra serie de medidas que las empresas y autónomos deben conocer. Las has comentado antes, y me refiero en concreto a las ayudas a la solvencia de empresas y autónomos, que varias comunidades han publicado recientemente y que pueden suponer un alivio para los empresarios para reforzar en la medida de lo posible su solvencia. Grano no hace granero, pero ayuda al compañero. Los ayuntamientos sé que han articulado medidas y ayudas pues muy pequeñitas, de pagos de recibos de IBI, de basuras, de incluso el impuesto de vehículos cuando se demostrara que son para uso comercial, pero las de la comunidad autónoma generan más expectativa. ¿Cómo se pueden solicitar en Castilla-La Mancha y exactamente en qué consisten estas nuevas ayudas para Castilla-La Mancha? A ver, básicamente se trata de una cuantía económica, una ayuda que si se concede pues hay que destinarla a pagar deudas nacidas en época de pandemia desde el 17 de marzo del 2020 hasta el 13 de marzo del 2021. Estas ayudas, su monto económico va a depender de cada caso. Pueden llegar hasta 3.000 euros en el caso de que se tributen módulos, sistema objetivo, y pueden llegar hasta 200.000 euros en el caso de que la tributación sea en estimación directa. Se calculan en función del porcentaje de caída de la facturación en el año 2020, siempre en comparación con el año 2019, y siempre de que esa caída sea más del 30%. Va a depender también del número de empleados y de la estructura empresarial. A ver, pueden beneficiarse todos aquellos empresarios y profesionales que se relacionan en un anexo que aparece en la propia norma, que son prácticamente todos los afectados, son muchos para irlos relacionando, pero están perfectamente identificados, además para que la gente no se vuelva loca. Nosotros lo que hemos hecho en nuestra página web ha sido colgar unos enlaces a esta normativa donde están estos anexos,
y donde se puede acceder de una manera más fácil para visualizar si se tiene o no se tiene derecho a estas ayudas. Lo que sí conviene resaltar es que existe un plazo limitado que empezó a mediados del mes de junio, el 10 de junio, y termina el 9 de julio. Por eso es importante decírselo a la gente que lo solicite en cuanto antes. Hay que hacerlo a través de la sede electrónica de la Junta, mediante la aportación de documentación requerida. Y, como digo, solicitarlo lo antes posible, porque creo que se han destinado 206 millones de euros a estas medidas y se van a resolver por orden de solicitud y hasta que se agoten estos fondos, como digo, aportados por la comunidad. Y, abogado, con información más actualizada en cuanto a préstamos SICO, salió publicada la semana pasada que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, la CNMC, había abierto un expediente a varias entidades por este tema. ¿Nos puede aclarar algo? Porque este asunto inquieta. Sí, pues así parece ser. El Estado sabemos que sacó el año pasado una serie de ayudas a través de préstamos avalados por el ICO, con la finalidad de facilitar en la medida de lo posible el acceso a la liquidez de las empresas y autónomos y paliar así el impacto por el ICO. Y al parecer, pues no todos los bancos pues actuaron bien o correctamente, sino que aprovecharon la coyuntura para realizar venta cruzada de otros productos o incluso aprovecharon para refinanciar deuda anterior de las empresas. Y esto pues fue objeto de múltiples denuncias que han derivado precisamente en este expediente. Veremos a ver en qué queda, porque es verdad que hemos visto en bastantes casos de clientes del despacho que así ha sido y que incluso han aprovechado para establecer tipos de interés que están muy por encima de los que eran habituales en el mercado por las fechas en las que se hicieron estos préstamos. Claro, y todavía hay empresarios que no han tenido tiempo siquiera de hacer caja. Por eso igualmente le pregunto en qué situación se encuentran los empresarios que, acogidos a estos préstamos ICO y que por no poder remontar del todo, no pueden asumir pagos, hacerles frente de manera puntual. Sí, pues aquí sí que hay que analizar el caso concreto, pero hay una normativa básica que sirve pues de guía, que son los Reales Decretos Leyes 5/2021 de 12 de marzo, 6/2021 de 20 de abril y las resoluciones de 12 de mayo de 2021 de la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa. Con esta normativa, que como digo está colgada en nuestra página web para mejor visualización, lo que se hace es que se crea el llamado Código de Buenas Prácticas al que se pueden adherir las entidades financieras, los bancos, para analizar la situación económica de las empresas que estén en esta situación que mencionas y que soliciten renegociar sus préstamos avalados con el ICO y decidir cuál es la mejor que se adapta en cada caso. En concreto, en toda esta normativa pues se prevén 3 medidas que se pueden solicitar como se quiera, ya sea una, varias, a la vez o de forma sucesiva. Una medida, la básica, es la extensión del vencimiento de los préstamos, tanto de la carencia como de la amortización, pudiendo llegar hasta los 10 años. Esta medida siempre se va a conceder si se cumplen los requisitos del anexo 2 de la resolución de 12 de mayo, en particular en la caída de la facturación de más del 30%. Otra medida que a nosotros nos gusta bastante es la conversión de préstamos en préstamos participativos, manteniendo el aval público. Esto sí, siempre hay que cumplir una serie de requisitos, los más importantes, el mismo, caída de facturación de más del 30% en el 2020 en comparación con el 2019, pero tampoco hay que estar en mora. Y esta medida, al igual que la extensión de los plazos, se podrá solicitar como máximo hasta el 15 de octubre del 2021. Y por último, hay una medida en última ratio, que es la posibilidad que tiene el Estado de realizar transferencias directas o quitas que reduzcan la deuda. En este caso, los bancos vienen obligados a realizar quitas proporcionales sobre la parte que no esté avalada por el ICO. Estas quitas, con carácter general, no van a alcanzar el 50% del principal avalado, si bien en algunos casos pueden llegar ciertamente hasta el 75% la quita, dependiendo si la caída en esta facturación comparativa del 20
con el 19 es superior al 70% y siempre partiendo de que sea superior del 30%. Parece un trabalenguas, pero es bastante sencillo. Sí que es importante solicitar la medida cuanto antes porque, al igual que en el caso de las ayudas autonómicas, la propia normativa dispone que esta medida estará disponible hasta que se agoten, creo que son 3.000 millones los destinados a la misma. Y le he oído citar préstamos participativos. ¿A qué se refiere? ¿Lo puede describir más? A ver, suelen definirse como aquellos en los que el prestamista va a participar en los beneficios de la empresa. Esto es, el préstamo se va a devolver en función de esos beneficios, por lo que están a medio camino, podemos decirlo, entre un préstamo normal y la participación en el capital de la empresa, como si de un socio inversor se tratara. Realmente son ventajosos para las empresas porque son a largo plazo y su reintegro, como digo, va siempre asociado al beneficio. Por tanto, no hay beneficio, en principio no hay obligación de devolver el importe prestado. Incluso para el caso de que finalmente no se pueda pagar y haya que acudir a una liquidación, un concurso de acreedores, se tendría la ventaja por el tratamiento subordinado que tendrá este tipo de los créditos, aunque esto ya es otro tema. Sí, y modo resumido, ¿cuáles serían los requisitos para alcanzar estos acuerdos? Pues a ver, para hacer efectivo un acuerdo que conlleve el alargamiento en el plazo, la conversión en participativo o la quita, es necesario que los empresarios y los bancos alcancen un acuerdo de renegociación que se denomina, que hay que solicitarlo a la entidad con la que se tenga una mayor posición deudora, debiendo estos bancos, que se adhieran al Código de Buenas Prácticas, estudiar cada caso y decidir qué medida es la que mejor se adapta a nuestro caso concreto. La decisión va a ser vinculante para la mayoría de los bancos con los que se tiene deuda, si esta mayoría de bancos están a favor de la medida, siendo necesario el 66% de los bancos con los que se tenga deuda que voten a favor para el caso de las quitas. No queremos aburrir a la gente con detalles en este programa, por eso me remito a las publicaciones que hemos hecho en nuestra página web, donde aparece toda esta normativa resumida y con enlaces a la legislación del Boletín Oficial del Estado. Muy bien, pues le remitimos a la web de Cobo Serrano Abogados. Y antes de despedir temporada con Carlos Sarceño, si a pesar de todo estos empresarios que están con los desvelos post-COVID no consiguen alcanzar ninguno de estos acuerdos que hemos referido con los bancos, ¿qué se podría hacer, abogado? Pues, a ver, analizar bien las condiciones de cada uno de estos préstamos ICO, a ver las condiciones que tienen, si son realmente de mercado o no, y defender posibles abusos a la hora de la comercialización y su formalización, como hemos comentado antes, e incluso ver la posibilidad, si fuera necesario, de acudir a un concurso de acreedores donde estas préstamos, como he mencionado antes, pues van a ser tratados como cualquier préstamo de un banco, un proveedor, sin el privilegio que en principio tienen los créditos públicos. De todos modos, acudir a un concurso no es una regla matemática, sino que habría que analizar cada caso cuál es la mejor opción en caso de insolvencia de las que nos ofrece la ley. En fin, el verano va a tardar de llegar para quienes querían desconectar y escaparse de sus obligaciones, entre otras contraídas con los bancos y según qué administraciones, por todo lo que nos ha dejado la resaca de la pandemia, administrativa, jurídica y empresarialmente. Pero en fin, los abogados siempre estarán al menos para informar, para actualizar todo lo que vaya aconteciendo, y aunque hacemos paréntesis, en septiembre regresamos con los abogados de Cobo Serrano, vecinos aquí del Centro Financiero, para ofrecerles más entregas del Abogado Responde. Carlos Sarceño, muchas gracias y que les vaya muy bien este verano por el bufete. Muy bien, gracias a vosotros igualmente.